Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Seguimos dialogando con personas católicas y no católicas acerca de la fe. En esta ocasión una persona me decía que la Iglesia Católica una, pero que la Iglesia Cristiana es otra. Miren, lo más importante aquí entender es que la Iglesia de nuestro Señor es una sola. Cuando en Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que hay dudas, algunas personas dicen que la roca es la revelación, otros dicen que la roca es Cristo, pero hay que recordar y estudiar por qué nuestro Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, o sea Cefas, que quiere decir piedra o Pedro. Pero bueno, lo más importante es que es una sola iglesia, el cuerpo de Cristo es uno solo, una sola iglesia. En cierto momento fueron llamados los del camino, en otro momento se les dijo, por ejemplo, que eran seguidores de Cristo o extensiones de Cristo, en otro momento se les llamó los nazarenos, y en el año 60, en un aproximado, en ese transcurrir, si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que ellos surgieron en Jerusalén. Nuestro Señor dejó la iglesia en Jerusalén. Y al leer Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo ellos van en su transcurrir llegando a Roma. Por eso después el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, ya no a Jerusalén, porque en Roma es donde están o terminan los líderes. Por eso allí está la Catedral de San Pedro y la Catedral de San Pablo, los líderes de la iglesia como tal. Pero los apóstoles se van repartiendo por todo lado. Recuerden que en Hechos 20:28 ellos se convierten en obispos. Y en una carta del obispo de Antioquía, donde fue llamada por primera vez cristiana la iglesia, se le envía una carta al obispo de Esmirna, donde dice que donde están los obispos y el rebaño de Cristo está la iglesia católica. Entonces en ese transcurrir, más o menos cuando iban en Antioquía, dice en Hechos 11:26, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y allí estuvieron con la iglesia, o sea, con esa única iglesia, un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Entonces lo más importante entender es que la iglesia de nuestro Señor es una sola, que se le llama cristiana, pero que en el año 107 a la misma iglesia se le llamó católica. Entonces eso no es dos iglesias, sino es una sola, cristiana, católica. Pero ¿qué significa católico? Eso derivado del latín tardío catholicus, del adjetivo griego católicos, que significa universal. Proviene del adjetivo griego katolou, que significa en conjunto, de acuerdo con todo o en general. En pocas palabras, universal significa para todas las naciones. Por eso yo he visto un listado interminable de denominaciones protestantes que utilizan el término para todas las naciones, porque como saben que la iglesia de nuestro Señor es para todas las naciones, entonces existe, por ejemplo, Manantial de Vida para las Naciones, Movimiento Mundial para las Naciones, Jesucristo Internacional, ¿sí? El Movimiento Mundial de Jesucristo Internacional, y todas las iglesias, más que todo, dicen para las naciones, para las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor, la verdadera, la que Él dejó, es para las naciones. Por eso se llama católica, porque es para todas las naciones y para que se cumpla la promesa de Yahvé a Abraham. Recuerden que en Daniel 3:36 dice: tú le prometiste que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como los granos de arena en la playa del mar. Recuerden que Primera de Crónicas 16:24 dice: abren de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones. Tobit 13:5, Él los castigará por sus maldades, pero tiene compasión de todos ustedes y los reunirá de todas las naciones a donde los había dispersado. Porque la iglesia es para todas las naciones, para anunciar el evangelio, para bautizar, pero para unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. La iglesia es para unir, y el protestantismo lo que está haciendo es dividir, o sea, en contra del plan de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 18:50? Por eso te alabaré entre las naciones, en tu honor, Yahvé, cantaré. Salmo 96:3, hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones. Isaías 37:20, ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de tu poder, de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Ezequiel 3:6, no te envío a naciones numerosas que hablen idiomas complicados o difíciles,
que tú no entenderías, aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. Ezequiel 39:7. Yo haré que mi santo nombre sea conocido de mi pueblo Israel y no permitiré que siga siendo profanado. Y las naciones extranjeras sabrán que yo, el Señor, muestro mi santidad en Israel. Recuerden que muchos hermanos protestantes, entre ellos los hermanos adventistas, son los más recursivos en decir que la gran ramera, que la Babilonia, es Roma, ¿sí? Y que el imperio o que todos los pueblos les servirán a Roma. Recuerde que todo esto pasa, pero después triunfará la iglesia de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Eso está en Daniel 7:27. Nos dice: y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo, ¿sí? Al pueblo, no dice al imperio romano, sino al pueblo del Dios Altísimo, y dice, su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Pero ¿cuál es ese pueblo? Recordemos que la gran ramera es Roma, pero ¿qué nos dice la carta a los Romanos 1:6-7? Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Por eso hay que saber discernir entre el imperio romano y la iglesia que está en Roma. Ahora, recuerden, Roma sigue siendo o es la Babilonia. Por eso el apóstol Pedro, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, o sea, pastor de todo el rebaño. Pedro es el Papa. Dice primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Entonces, la iglesia que está en Babilonia es la iglesia que está en Roma, esa pequeña comunidad, y está en comunión con todo el mundo. Por eso todos estamos en comunión unos con otros y en comunión con la iglesia que está en Roma. Las denominaciones están en comunión, pero allá entre sus pequeñas denominaciones, surgidas sobre todo en Estados Unidos y esto. Pero eso ya es apostasía. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Vamos a hablar de las naciones, una parte en lo que nos queda del video, y vamos a realizar un segundo video con la otra parte de por qué la iglesia es para las naciones, o sea, católica. Mateo 10:22. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Hay gente que dice, por ejemplo, es que la salvación es Cristo, no la religión, no la iglesia, sino el que salva es Cristo. Sí, pero recuerden que en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que Él iba llamando a la salvación. Entonces el que salva es Cristo, pero lo hace por medio de su iglesia. Él nos dejó una iglesia, y dice Mateo que el que persevere hasta el final se salvará. El que mantenga hasta el final, lo mismo está en Mateo 24:13, el que se quede hasta el final se salvará. ¿Sí? No dice el que se salga. En ninguna parte existe salirse de la iglesia y seguir siendo cristiano o seguir perteneciendo a la iglesia. Más bien por allá en 2 de Juan 1:18 en adelante nos viene diciendo que se convierten en anticristos los que se salen de la iglesia de Dios. ¿Qué nos dice Mateo 12:18? Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien me deleito, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Mateo 16:18 y 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. O sea, nadie puede vencer la iglesia. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ese reino al que queremos ir, Pedro tiene las llaves. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué nos dice Mateo 28:19? Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si alguien no entiende una doctrina o un mandato, se puede acercar y verá que, escudriñándolo bien detalladamente, ahí está el mandato. Bendiciones, y ya viene la segunda parte del video.